La humanidad siempre ha buscado la manera de contar historias. La literatura, además de contarlas, también las preserva. Una de las formas dentro de la literatura que fue común para la mayoría de las civilizaciones fue la poesía, la cual se preocupa mucho por los sonidos y los ritmos. La métrica varió, al igual que la importancia. Sin embargo, en la poesía podían encontrar una manera estética de contar hasta lo invisible, como sus sentimientos, sus pensamientos y a veces hasta de los dioses. Fueron tales los temas de unos y tales los de otros, de acuerdo a las distintas culturas, pero también se presentaron dentro de las mismas culturas a través de las etnias, ya que estas son importantes en el desarrollo del poeta. Así, en este video hablaré sobre la poesía desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, de acuerdo con el ordenador sociológico Las Etnias. Periodo prehispánico. Dentro de este periodo se pueden clasificar dos grandes culturas, la cultura maya y la cultura azteca. Aunque no estuvieron vigentes en el mismo periodo, suelen compartir varias similitudes. Por ejemplo, en los temas a tratar en su poesía. Generalmente se suelen clasificar en cuatro: sobre la poesía, sobre los dioses, sobre las hazañas guerreras o guerras y sobre reflexiones. También en la primera categoría hay un subgrupo que hace referencia a la alegría y el florecimiento. Poema de reflexión. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. De igual manera, a los poetas se les tenía como la única manera de interceder con los dioses, al mismo tiempo que ellos buscaban alcanzar la divinidad. Es por ello que los poetas prehispánicos no buscan contar su vida a través de la poesía, sino permanecer en el tiempo. El poeta prehispánico más reconocido es Netzahualcóyotl, pero también hubieron otros poetas, por ejemplo a Aquitzin de Ayapanco. Aquí se extienden las flores del agua y el fuego, las flores del escudo, las que se antojan a los hombres, las que son prestigio, flores de guerra. Este es un poema que mezcla la poesía sobre guerra, sobre dioses y también es erótico. De igual manera, las dos culturas comparten tres elementos que son fundamentales para la poesía. Estos suelen ser el poeta, el propio poema y la función de la poesía. Cada uno tiene unas metáforas preestablecidas que suelen utilizar los poetas. Y al igual que las metáforas fueron un recurso muy usado por las culturas, también existe los paralelismos y el difranismo. El primero son las repeticiones de ideas o fragmentos del poema, mientras que el segundo es un recurso poco utilizado en la cultura occidental. Se suele definir como el uso de ideas similares o que contrastan para evocar una tercera idea, generalmente suelen ser metáforas. La cultura maya, además de estos recursos, tiene dos particulares: la paronomasia, que es la utilización de palabras homófonas, y el quiasmo, que es la inversión del orden de los afijos en las propias palabras. Esto hace que algunos poemas mayas suelan seguir un orden preestablecido. Primero se utilizaban las partículas, o sea, las conjunciones y adverbios, luego el verbo, luego el sujeto y después el predicado. Entonces, pues, en verdad hay sufrimiento, hay sentencia, hay frío, hay nuestro calor, hay dolor punzante, hay dolor ardiente en sus pies, en sus manos. Periodo colonial. Para entender la poesía que se creaba en la Nueva España, es necesario entender cómo era la poesía española en el siglo XVI. Esta hacía uso de una métrica italianista con elementos de la portuguesa y árabe. Los principales temas eran los usados en el siglo de oro, que era la copla ocasional, el romance, los poemas épicos, religiosos, costumbristas, paisajistas y satíricos. Los primeros versos que se compusieron en la Nueva España es una adaptación de algún romance acerca del lamento de Cortés en la noche triste. En Tacuba está Cortés con su escuadrón esforzado, triste estaba y muy penoso, triste y con gran cuidado. Los españoles con su llegada no solo cambiaron el lenguaje de la poesía, sino que también crearon nuevas castas o etnias que según donde se ubicaran los poetas escribían sobre ciertos temas.
Para comenzar, los primeros peninsulares que llegaron a la Nueva España son Pedro Trejo y Hernán González de Eslava. Los versos del primero van de lo medieval a lo renacentista y tratan sobre reflexiones teológicas del Nuevo Mundo. Al segundo le impresionaron más las tierras y escribe al mismo tiempo lo culto y lo popular de la colonia. Entre los principales peninsulares está Juan de la Cueva, que tan solo con 3 años en el territorio se dejó impresionar y empapar por todos los elementos que aparecían en la Nueva España, tal como la comida, la ciudad, los árboles y la infinitud de cosas nuevas que se presentaban. Aunque sus poemas eran dinámicos, también son crudos a realizar descripciones sobre el retrato de la vida diaria de la mayoría de las personas. Aquí el deleite anda siempre envuelta, aquí el temor jamás turbó contento, ni el placer la discordia con revuelta. El poema es en sí una invitación a visitar el Nuevo Mundo. Por último, se encuentra el español Eugenio Salazar de Alarcón, quien debía de resolver el conflicto del choque cultural entre los dos mundos. Sus poemas describen la vida espiritual y civil de México. En el siguiente poema, al describir Chapultepec, antes de hacerlo, Salazar pide ayuda a Neptuno. Chapultepec se llama el Cerro Airoso, y en su forma de un montón grande está puesto, tosco a la vista, pero muy hermoso, de tosca piedra al parecer compuesto. El poeta ha sido elogiado por integrar 3 elementos en su poesía, los cuales son la fusión de los mitos y motivos prehispánicos con latinos, su lírica melancólica delicada y el juego de los elementos, como los colores, expresiones y símbolos. El poeta criollo más sobresaliente es Francisco de Terrazas, quien aún viviendo obtuvo fama internacional y es halagado por Cervantes en su obra La Galatea. Terrazas tiene un tono y ritmo propio no visto en los otros poetas, además de que no busca fusionar los dos mundos, sino que él es ambas partes de los mundos. Escribe referencias al pasado sin olvidar que vive en el presente. A cada novedad que descubrían, nuevo alboroto y risa levantando. De lo que antes tan gran temor tenían, hacen ahora juego y van burlando. Por último, pero no menos importante, se encuentran los poetas indígenas, que no solo ayudaron a preservar varios de sus mitos, sino que también ayudaron a catolizar a las demás personas. Entre estos poetas se encuentra el indio nazareno Juan de Gaona y Francisco Plácido. La mayoría de sus poemas están dedicados a la Virgen de Guadalupe y demás santos. Conforme el tiempo pasó, muchos poetas decidieron escribir versos religiosos, ya que en las celebraciones se declamaban en público y en diversas festividades. Fernando de Córdoba y Bocanegra es un poeta criollo que sobresalió en el ámbito de la poesía religiosa. Glorioso amor divino, do anida mi alegría, y con dulce memoria me recrea, aunque es gran desatino. También se le podría considerar dentro de este grupo a la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra mayor figura literaria de la colonia. En los últimos años, y sobre todo antes de la independencia, aparece una corriente en contra de la academicista y erudita de los concursos y lo aceptado, ya que se había vuelto tedioso. Los poetas criollos y peninsulares que tenían consenso del virrey eran los integrantes de este grupo. En contraparte, mayoritariamente los criollos integraban el grupo opuesto. Se regresa a las temáticas burlescas y críticas no solo hacia la sociedad, sino también al estilo de la época y a las autoridades. Abundan las referencias a poemas de Góngora y Quevedo, por lo que se asemeja al siglo de oro español. Sin embargo, todo es filtrado desde una visión casi patriótica, por lo que también se le llama siglo de oro mexicano. El poemario Poemas Varios por Fray Juan Antonio de Segura es un recopilatorio de las obras de varios poemas de esta moda. En él abundan las parodias y la informalidad. Aunque su valor estético es casi nulo, fue muy importante para el desarrollo de la poesía en el México independiente. Mas porque vean que soy un poquito más de cuanto piensan de mí y me conozco, como si fuera mi hermano, va mi copia tan perfecta de imperfecciones de garbo, que de mi retrato yo vengo a ser vivo retrato. Periodo decimonónico. Comienza el siglo con la conformación del primer grupo literario del país, la Arcadia Mexicana. Su formación fue por medio del Diario de México, y lo que busca es alejarse del lenguaje sobrecargado del barroco tardío, que seguía reinando sobre las academias y concursos. Si el vino se ha acabado, dadme pulque mancebo, también el pulque es don del gran padre Lieo.
Durante todo el siglo, México estuvo dividido entre dos visiones, causando muchas guerras y que la poesía se tornara al favor de uno de los bandos o ya sea para cantar las hazañas y la muerte de los héroes. Asimismo, durante los imperios, la poesía trataba de justificarlo. También la guerra causó que la importancia indígena en la literatura y sobre todo en los poemas no fuera relevante. Sin embargo, en algunas novelas, por ejemplo las de Lizardi, sí hablan de estas comunidades y las diferencias sociales que se podían encontrar. Se divide a los poetas más reconocidos entre dos grandes partes, los conservadores y los liberales. Por parte de los conservadores se encuentran Ignacio Montes de Oca y Obregón, Federico Escobedo y Joaquín Arcado Pagás. Su métrica era basada en la grecolatina. No obstante, los poetas liberales tuvieron más suerte y han sido más famosos. Estos tenían una métrica romántica y trataban conflictos personales olvidando los conflictos sociales de la época. Sus temas predilectos eran el amor, la muerte, el descubrimiento personal, entre otros muchos. Estos temas y poetas, conforme el tiempo avanzaba y la ciencia, fueron buscando una renovación y tomando una perspectiva menos personal y más mundial. Que al fin de esta existencia transitoria a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere. Es así que llega el modernismo durante el Porfiriato. Esta fue la primera corriente literaria surgida en el continente y busca principalmente una renovación en el lenguaje, en el ritmo, la métrica, los símbolos, las rimas, todo desde la perspectiva del momento presente. Los escritores modernistas tuvieron una cultura madura, un estilo innovador, refinamientos en el lenguaje y nuevos recursos, aunque dejaron fuera y no se preocuparon por la situación política y social del país. En dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob, te haré el retrato de la duquesa que adora a veces el duque Job. Siglo XX. Al igual a como aconteció en el periodo pasado, en este siglo se comienza con una guerra, la Revolución Mexicana. En esta guerra también abundaron los poemas de escritores anónimos acerca de los héroes, las hazañas y las batallas que se tenían durante estos años. Sin embargo, también hubieron dos poetas reconocidos que ayudaron a difundir los valores mexicanos nuevos: José Juan Tablada y Ramón López Velarde. Tablada escribe sobre las sutilezas de la cultura mexicana. Es además uno de los primeros que integra elementos de la poesía japonesa en nuestro país y un pionero en romper la forma rígida del verso en la hoja. No obstante, es Ramón López Velarde el poeta más influyente para los próximos poetas mexicanos. Su fama es gracias a la rítmica descripción del alma mexicana desde su visión y tradición provinciana. Tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. En la década de los 20 y 30 es donde más se desarrolla la poesía hasta el momento, gracias a las revistas literarias, pues fue en ellas donde surgió el estridentismo, buscando describir lo moderno, como las ciudades en crecimiento, las máquinas, los combates y todas las sensaciones nuevas que se tenía con la tecnología. Entre sus mayores representantes figura Manuel Maples Arce. Oh ciudad internacional, ¿hacia qué remoto meridiano cortó aquel transatlántico? Yo siento que se aleja todo. En 1928 aparece la revista Contemporáneos, y es en esta donde los poetas también se llamaron contemporáneos, en que la poesía mexicana tomó un renombre internacional, gracias a los versos de Bernardo Ortiz de Montellano, Carlos Pesiller con poesía civil y religiosa, José Gorostiza con su poema Muerte sin fin, uno de los más largos de nuestro país, y Javier Villaurrutia con temas sobre el desgaste del hombre y temas surrealistas. Soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito, querer tocar el grito y solo hallar el eco. Pero sobre todo, gracias a Octavio Paz. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Octavio Barreda, otro contemporáneo, fue importante, sin embargo no por los versos que escribió, sino por ser el fundador de dos prestigiosas revistas literarias, Letras de México y El Hijo Pródigo, que aunque no dieron a conocer nuevos poetas ni marcaban tendencia, ayudó en su propagación.
La siguiente revista influyente fue Taller, en la cual convergen Octavio Paz y Efraín Huerta. Los poemas de Paz hablan sobre la trascendencia de los objetos, las intuiciones y hacen referencias cultas, mientras el segundo se preocupa por el presente, la cultura popular y el uso de la palabra. Sin embargo, ambos hacen uso de referencias prehispánicas. Muertos estamos, muertos, en el instante, en la hora canicular, cuando el ave es vencida y una dulce serpiente se desploma. Por el lado de poetas más independientes se encuentra Jaime Sabines, quien integró el lenguaje cotidiano en la poesía. También está Rosario Castellanos, una de las grandes poetisas mexicanas. Una de las muchas temáticas que trata es el mestizaje y la supervivencia de algunas etnias o razas. Castrar al potro Dios, pero Dios rompe el freno y continúa engendrando magníficas criaturas, seres salvajes cuyos alaridos rompen esta campana de cristal. En la década de los 50 y 60 se encuentra la Revista Mexicana de Literatura y la revista Estaciones. También Catarsis, revista neolonesa hecha por Hugo Padilla y Homero Garza, que es considerada avanzada a su tiempo. Junto a las revistas se encuentran las antologías poéticas para definir el canon estético. Para todo el siglo fue decisiva la antología de la poesía mexicana moderna, de Jorge Cuesta, y para la segunda mitad del siglo, Poesía en Movimiento, publicada en 1966 por Octavio Paz, un contemporáneo, y dos poetas jóvenes. También en los años 50 muchos españoles llegaron a territorio mexicano, y los poetas fueron distintos a los mexicanos, pero también a los españoles, ya que tenía elementos únicos. A estos poetas se les nombró trasterrados. Fue en este siglo, y sobre todo con la Revolución, que se intentó integrar a las comunidades indígenas. No fue hasta 1935, con el movimiento de los zapotecos del Istmo, donde las personas indígenas recuperaron terreno literario. Esto fue a través de tres hechos. El primero fue la Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos, el periódico literario mensal Nesha y la Academia de la Lengua Zapoteca. También la castellanización por parte del gobierno en varios periodos ayudó a mayor participación, ya que logró que las personas indígenas pudieran desarrollar su literatura a través de ediciones bilingües. Además, provocó en las personas mayor interés por su propia cultura y literatura. En la revista Nesha aparece uno de los primeros poemas escritos en lengua indígena, por Francisco Javier Sánchez Valdivieso, aunque para las primeras colecciones literarias tuvieron que pasar muchos años. Entre estas se encuentra La Flor de la Palabra, 1983, que reúne literatura zapoteca, y colección Letras Mayas Contemporáneas, de 1994. Los poetas indígenas también formaron grupos, como la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, el cual estaba conformado por 51 miembros y 23 lenguas distintas. Entre los principales poetas están Pancho Nacar, Gerardo Campat con su obra Cantos del Corazón y Briseida Cuevas Cop con su poemario Como el Sol. No obstante, los libros de literatura indígena en aquellos años y hoy en día no suelen atraer la atención de la crítica. Además, hay muy pocas personas que se preocupan por recopilar estas antologías. Perro común, perro extranjero, tienen un mismo corazón, pero tú solo le compras comida al perro de casta. Imaginarios contemporáneos. Todavía es muy temprano para intentar describir la poesía de nuestros tiempos. Algunos poetas nacidos en el siglo anterior lo han notado y han escrito poemas en verso libre sobre las nuevas generaciones. Salvo ellos y sus todavía salvajes almas, los demás somos un precavido cálculo de aquí hasta mañana, de la pérdida a pedazos, de aquella ilusión que hoy a ellos los desvela. Las nuevas generaciones, sin embargo, suelen preferir temáticas como miedo, desconcierto, ciencia ficción y crítica social, llegando hasta el punto de lo trágico. 27 de julio de 2003. Apenas hace unos meses era inimaginable suprimir el horror de la roja hostilidad de Marte y sus habitantes. Discúlpeme, señor presidente, pero no le doy la mano. Usted no es mi amigo. Yo no le puedo dar la bienvenida. En sus poemas podemos notar referencias a la cultura popular y la métrica está basada en el ritmo de canciones de pop y rock. Vivimos una infancia de robots, karatecas, Abbey Road. Nosotros los de entonces no conocemos la complejidad, las palabras, no hablamos alegorías, decimos nada.
Por el lado de la poesía indígena, se ha seguido la senda del siglo anterior, aunque en los nuevos versos el yo toma un papel sumamente importante, pues es a través del yo más la naturaleza a como llego al tú. Entre las poetisas más sobresalientes se encuentran dos originarias de Campeche, Silvia Canchecó, que habla sobre la alegría de vivir, y Margarita Q. Chol, que se interesa más por la naturaleza. La noche es bella, los grillos gustosamente cantan con gozo para mí. Cuando levanto los ojos, veo cómo placenteramente danzan en el pequeño rincón de mi casa. La lluvia brinca con agrado en los ramajes. Los grillos bailan con la lluvia. Cuando la lluvia se vuelve finas hebras, dejo de escuchar el gratísimo canto de los grillos. La ranita canta, volteó los ojos hacia arriba y vio una mariposita. Despertó su corazón para decirle así: son muchos los cambios en tu rostro, en tu voz, en tu sonrisa y en tu ropaje. Ven aquí, acércate a mí, sube a mis espaldas, te quiero cargar para llevarte a besar las flores. Decir si la poesía que escribieron algunos es mala o es buena no nos concierne en este video, además de ser una tarea personal. Cada poeta, de acuerdo a su ética e ideales, logró escribir y estar en la historia. También, aunque a veces apoyaba el régimen, era también una oposición, ayudando en las distintas luchas que siempre se estuvieron librando. Continuamente la poesía ha estado para expresarse hacia el mundo, y ese intento no puede describirse como malo o bueno, al igual que como su obra. Por último, todos los poetas, desde los mayas a onaguas hasta los de hoy en día, han estado haciendo lo mismo: escriben poesía.